Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes, reciban un cordial saludo. Esto es Recordar a nuestros maestros en su año número 21 de emisión ininterrumpida, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Antes de abordar este cuarto programa en recordación y homenaje crítico a Estanislao Zuleta, permítanme volver a recordarles 3 invitaciones por si tienen la posibilidad de asistir a ellas. Mañana martes 25 de febrero del 2025 en Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde, estaré ofreciendo una conferencia que he titulado El amor en el territorio del deseo y el poder. El miércoles 26, también 6:30 de la tarde, pero en esta ocasión en el Centro Cultural Solar del Águila, la exposición que haré lleva por nombre ¿Qué es el deseo? Eso tan extraviado en nuestra época. Y finalmente, el jueves, igualmente 6:30 de la tarde, en esta oportunidad en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, situada en Carlos C. Restrepo, esa locación, estaremos haciendo un panel en compañía de Lina Pulido y de Alejandro López, 2 miembros de la dirección de la BFK, un panel en homenaje y recordación a Estanislao Zuleta al cumplirse los 90 años de su nacimiento en este mes de febrero y los 35 de su muerte. Ese panel lo hemos querido llamar Estanislao Zuleta y la muerte de los intelectuales. Estos 3 eventos que acabo pues de mencionarles en el ánimo de invitarles y agradeciéndoles si ustedes propagan esta invitación entre sus conocidos, hacen parte de lo que es la batalla cultural que consideramos desde la BFK que es fundamental adelantar en el seno de la sociedad con el propósito de contribuir, así sea con un granito de arena, a elevar el nivel de reflexión, de pensamiento, de crítica de la población en general. Estamos convencidos que la lucha por una sociedad alternativa que sea más justa, que le dé mejores posibilidades al ser humano sin discriminación de nadie, es una lucha que tiene que pasar también por la inteligencia y el conocimiento, por la forma de replantearnos las relaciones que tenemos en general con la vida, incluida esa dimensión de la vida que llamamos la vida cotidiana, la vida donde el sujeto despliega su existencia en forma personal. Son pues las invitaciones y vamos ahora a continuar con lo que es la cuarta emisión en recordación a Estanislao Zuleta en lo que yo he dado en llamar evocación crítica de Estanislao Zuleta. Evocación crítica de Estanislao Zuleta. Programa número 4. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. Quiero enfatizar para dejar clara mi posición frente al propósito
de cómo garantizar la permanencia del pensamiento vivo de Stanislao Zuleta en el seno de nuestra sociedad. He afirmado que no basta con editar libros ni con tener lectores sueltos. Ambas cosas son meritorias, pero son totalmente insuficientes. A ese efecto quiero poner dos ejemplos. El referido a los libros y su edición. La historia es un verdadero cementerio de libros serios, de libros bien escritos, y que sin embargo no consiguen una permanencia en la lectura efectiva y el trabajo real realizados con ellos. Puedo referenciar el ejemplo de los premios Nobel de Literatura para indicar esto, de que la historia nos deja en su trasiego cantidad de pensadores y de escritores que teniendo méritos, sin embargo, hoy yacen en el completo olvido, con lo cual quisiera pues señalar que no basta con que hagamos el esfuerzo de publicar libros, que eso es importante, pero que es insuficiente. Si yo cito nombres como Sully Prudhomme, Frédéric Mistral, Laszlo Carducci, Rudolf Eucken, Paul von Heyse, Enrique Pontoppidan, Karl Hedlerup, esos nombres estoy casi seguro que para la inmensa mayoría de quienes me escuchan no evocan absolutamente nada y es altamente probable que no se haya leído nada de ellos. En lo personal puedo decir lo propio. Pese a que son premios Nobel, un siglo después y mucho menos de un siglo en algunos casos, esos nombres no nos dicen nada, ni ninguna obra suya ha llegado hasta nosotros. Hay otros que son reconocidos, podría decir Sinclair Lewis o Ivan Bunin o William Faulkner o Isaac Bashevis Singer, que han tenido más suerte. Esos nombres por lo menos son más familiares y sin embargo no existe una colectividad que trabaje la obra de estos escritores, de los cuatro que acabo de mencionar, de tal manera que pudiéramos decir que esa obra realmente se preservará en un trabajo progresivo que vaya auscultándola y vaya desarrollándola. Bueno, al mencionar los premios Nobel, no está de más decir que el criterio del premio y la fama consecuente coyunturalmente que algunos tienen tampoco es la medida del valor de una obra, porque en esos premios Nobel nunca hubo un reconocimiento para Kafka, para Proust, para Chekhov. Escritores estos que se han mantenido porque hay una labor colectiva a través de organizaciones, etcétera, que sigue trabajando permanentemente el legado que ellos dejaron. Por eso digo yo que no basta con que se publiquen libros, porque bien puede acaecer que Stanislao Zuleta dentro de 30 o 40 años, si no menos, ya ni siquiera sus libros se publiquen, precisamente porque no hay quienes los reciban, igual que esos primeros escritores que mencioné. Pero del otro lado, tener lectores sueltos tampoco garantiza la permanencia de una obra intelectual. Y ahí podría acogerme a algunos ejemplos de la historia intelectual de Colombia. Y podría decir pensadores como Fernando González, como Hernando Telles, Rubén Sierra, Danilo Cruz Vélez,
Orlando Falsborda, Luis Eduardo Nieto Arteta, Luis López de Mesa, Baldomero Sonincano, Luis Tejada. Estos son escritores meritorios, por lo menos en la provincia, por lo menos entre nosotros, y sin embargo, cada vez son menos leídos. En el caso de algunos como Fernando González, pues tiene un puñadito de lectores de culto, pero no hay una incidencia de lo que ellos formularon que irrigue sobre la sociedad. Y no la hay porque no hay quienes trabajen críticamente la obra. Hay quienes la sigan estudiando, explorando, encontrando sus posibilidades, poniendo en claro también sus defectos, etc. Por eso, pues digo yo que no basta con editar libros ni con tener lectores sueltos. Eso no hace una incidencia en la cultura. Y esa es una lenta agonía a la que se condena un pensador. Y volviendo a Zuleta, de ahí que yo diga que no basta con que salgan libros de él, que por ejemplo, como lo he leído en alguna persona que le rinde homenaje a Zuleta y que lo hace además con sentimiento, porque yo no quiero con esto demeritar el esfuerzo conmemorativo que hacen muchos. Lo que yo quiero señalar es la insuficiencia de quedarnos en eso o de contentarnos con algunos logros que no son de verdad muy importantes, como por ejemplo, decía yo que leyendo a alguien que homenajeaba a Stanislao en un artículo, se ufana de que un texto como Educación y Democracia tenga 12 ediciones. Y lo que yo considero es que plantear que un texto como ese tenga 12 ediciones es contentarnos con un bombón de trapo. Es cierto que eso en Colombia es inusual, donde es poco común la reedición de una obra y donde los tirajes son muy bajos. Entonces un libro como Educación y Democracia, que nos dicen que tiene 12 ediciones, y si yo supongo que cada edición tenga 2.000 ejemplares, querrá decir que tiene 24.000, 25.000 ejemplares que se han editado. En un país de 40 millones de adultos es una cifra absolutamente insignificante, que no llega ni a la mitad del 1% de la población adulta. Por ende, que la edición de esos libros nos satisfaga a los que ya conocemos a Estanislao no es garantía de que el pensamiento de Estanislao se siga desplegando a partir de las virtualidades que contenía y a partir de los logros concretos que nos puede ofrecer. Entonces, si para que un pensador como Zuleta no caiga en el olvido no basta con editar libros, con tener lectores circunstanciales o con homenajes periódicos, se hace necesaria una labor, insisto, que cumpla tres frentes: una labor organizativa, formativa y divulgativa, es decir, una acción social y política. Organizativa quiere decir que es menester disponer de una red de acción e incidencia. Es necesario configurar estructuras de organización que tengan la potencia para poder incidir regular y constantemente en la sociedad. Formativa alude a que es menester formar un grupo de jóvenes intelectuales que recoja lo nuclear de la obra de Stanislao y lo desarrolle. Y divulgativa, con ello lo que quiero indicar es que simultáneamente a lo organizativo y a lo formativo haya una tarea de llevar a la sociedad el pensamiento de Stanislao mediante diversos procedimientos que permitan su difusión: escritos, libros, seminarios, conferencias. Ese es el camino para poder calar hondo en la sociedad, ir ganando espacios cada vez más amplios en el reconocimiento de la gente, ir
reuniendo inteligencias que vayan calando en el legado de Stanislao. Toda obra de un pensador es una obra a desarrollar ya sea porque se recoja lo que potencialmente dejó para que se prosiguiera y también a desarrollar por la vía de poner en cuestión algunos planteamientos o que, como he dicho, son insuficientes o erróneos, etcétera. Ahora, concretar eso es, sin embargo, lo que no se ha podido hacer. Es decir, establecer una estructura organizativa, formativa y divulgativa. Y yo reconozco y está lejos de mí impugnar a los herederos que con buena voluntad se han aplicado a recuperar la obra. Es fundamental, sin esa tarea de ellos, la obra de Zuleta, que fue una obra que no estuvo escrita por él y que quedaba en grabaciones de muy baja calidad, dispersas entre oyentes circunstanciales, esa obra se hubiera perdido. Por ende, a los herederos, a su hijo Pepe Zuleta, al profesor Alberto Valencia, a la esposa de Zuleta, a la segunda esposa Yolanda González, el reconocimiento por la tarea que han hecho. Es una tarea de indiscutible valor y que merece reconocimiento. Sin embargo, en mi opinión, han fallado en apoyar los esfuerzos de las incipientes organizaciones que se han dado. Apoyo, por ejemplo, en que éstas pudieran disponer del legado de Zuleta para su labor social sin que les esté vedado el acceso por el criterio de la propiedad privada sobre dicho legado a favor de las editoriales comerciales. Esa es una objeción que yo tengo, una objeción, reitero, respetuosa en el contexto del reconocimiento de lo meritorio. Como meritorio es el esfuerzo que han hecho muchos con los homenajes, con la edición de libros a nombre de Stanislao. En eso no quiero dejar de insistir. No estoy negando ese valor, sino diciendo que con eso no es suficiente. Ahora hay otra razón que viene a explicar por qué no hemos conseguido que tras 35 años de la muerte de Stanislao, este no se haya posicionado de una forma más masiva y de mayor incidencia en el seno de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver, esa otra razón, con, en primer lugar, nuestra debilidad cultural. Somos, de todas maneras, en términos de la cultura intelectual, una sociedad débil. Y eso nos ha impedido entender el sentido y el valor de la obra de Stanislao. Pero en segundo lugar, y esto hace parte de los trajines y de las luchas, y si yo lo traigo a evocación, no es por hacer denuncias facilistas, no, lejos de mí otra vez digo eso, sino por mostrar los escollos que tenemos que superar, escollos frente a los cuales no nos podemos doblegar. Y es que en segundo lugar, ahí entre la gente que se dice heredera de Stanislao, hay también la mezquindad moral que impregna nuestra cultura. Porque es que no basta con que uno diga, es que yo me reconozco como, por ejemplo, seguidor de un pensador, seguidor en el sentido pues de me acojo a la influencia y a la importancia de ese pensamiento y pongo lo que esté a mi alcance para proseguirlo. No basta con eso, porque a nombre de eso se pueden colar también muchas posiciones, como digo, de mezquindad moral. Eso es como pasa en la izquierda, como le ha pasado, por ejemplo, a nuestro presidente Gustavo Petro. Hay gente que se encubre en la izquierda para ambicionar los intereses personales. Bueno, igual pasa en las organizaciones culturales críticas. Hay gente que se embosa, espíritus que solo buscan hacerse a los podercitos que dimanan de estas organizaciones, al igual que ambicionan ese imaginario prestigio intelectual
que la organización depararía. Esos son impedimentos efectivos y contra eso tenemos que luchar. Y por eso, sosteniendo el ejemplo de lo que pasa con la izquierda, así como hay que entender que mucha gente se puede presentar como de izquierda cuando en su seno lo único que lo anima es una ambición de poder personal para beneficios propios, pero eso no puede deslegitimar la importancia de la izquierda, sino que es necesario saber que en la lucha hay que combatir contra el afuera que se opone a los proyectos, pero también contra ese adentro que mina y envenena la misma propuesta. Igual pasa con las organizaciones culturales. Yo pongo dos ejemplos, reitero con el ánimo simplemente de mostrar lo difícil, pero que lo difícil no nos puede llevar a renunciar, sino a ser cada vez más inteligentes. Por tercera vez traigo a colación a Samuel Beckett. Sí, son fracasos, pero esos fracasos deben servir para que la próxima vez fracasemos mejor. Dos ejemplos que yo quiero mencionar sin aludir a nombres porque no me interesa entrar en disputas con nadie, sino recoger qué es lo que tenemos que evitar para poder garantizar que esa labor colectiva que implique formación, que implique eh, organización propiamente dicha e implique divulgación se pueda llevar a cabo y así podamos garantizar que el legado de Zuleta se mantenga vivo. Y decir vivo quiere decir que sea pensado, que ese pensamiento sea pensado y desarrollado, como por ejemplo lo ha hecho en solitario el profesor Alberto Valencia con una indiscutible valía en la forma en que él ha reflexionado el legado de Stanislao. Dos ejemplos de lo que acabo de decir, pues sí que es necesario aprender de eso y legados que han tenido que ver con mi experiencia personal y sin que yo me deslinde de mis propios errores o de mis propias equivocaciones, pero que deben servirnos para saber que en la orientación colectiva del recuerdo de Estanislao Zuleta, estos son caminos que tenemos que saber sortear a partir de la experiencia de haberlos vivido ya con los tropiezos que traen consigo. Y son dos fracasos en la labor de transmisión del legado de Estanislao Zuleta y en la formación de jóvenes intelectuales que recojan, preserven y desarrollen su obra. En estos legados a mí se me fueron muchos años, muchísimos años. Y pese a que en algunos casos parecía que la cosa iba por buen camino, finalmente se frustró. Y obviamente en eso estarán en juego seguramente mis errores también. Pero como a mí no me interesa ahora ni impugnar a nadie, ni ponerme yo en limpio, sino decir, tenemos que entender por dónde hemos de sortear los obstáculos para poder garantizar que vía esa configuración organizativa, formativa y divulgativa podamos llevar adelante a un pensador tan inteligente y con ideas tan propias como Estanislao Zuleta. Hubo una primera experiencia para mí que me copó muchos años, de gente buena, de gente bien intencionada, de gente a la que no tengo que impugnarle en lo personal absolutamente nada, pero que fue paulatinamente siendo ganada por ese virus posmoderno que proclama que los saberes humanos y sociales en su diversidad se pueden reducir a uno, la estética, abandonando así la perspectiva de Zuleta de trabajar con los saberes como una trama compleja. Y para uno trabajar con los saberes, pues tiene que ponerse a estudiarlos. Pero si yo creo que todo se reduce a estética, es decir, voy cayendo en ese virus posmoderno, eso pues finalmente condujo a que la organización se convirtiera en una promotora de lectura y de divulgación de la literatura
Con lo cual, al llevar lo que para Estanislao eran medios, como la literatura, por ejemplo, y la buena lectura, llevar eso al rango de fines, abortó la constitución de jóvenes intelectuales que apropiaran y desarrollaran la herencia intelectual de aquel de quien tomaban, en este caso, incluso su propio nombre. Eso tiene que ver con el camino de la historia intelectual, y eso es lo que señala la necesidad de confrontar desde el vamos esas tendencias reduccionistas que muy pues en el hálito posmoderno van a llevar a un pensador que fue rico precisamente por la complejidad, que invitaba era a esa formación en saberes para poder abordar problemas y evitar cualquier tipo de especialización. Digo, es esto necesario para advertir que se impone confrontar esas tendencias posmodernas reduccionistas a que todo es estética y finalmente terminar creyendo que en la literatura están confinados todos los saberes posibles para entender una trama social que tiene tantos visos, que es tan multifacética como es la de un país como el nuestro y la que impone el desarrollo de nuestra propia historia cultural en materia intelectual. Y la segunda experiencia que suma mis fracasos fue una propuesta que por más de 4 años se aplicó a la paciente tarea de formar un grupo de jóvenes en la complejidad postulada por Zuleta: marxismo, psicoanálisis, filosofía, literatura y todo eso, pues, lingüística y todo eso en el orden de una paciente labor de recolección de jóvenes y proceso de formación de los mismos. Pero, como dice la canción, sorpresas te da la vida, y bajo el liderazgo de oscuras personas, de oscuros personajes que nunca faltan, pero frente a los cuales también hay que estar críticamente alerta en estas experiencias de lucha cultural. Esos personajes lideraron un grupo que, animado por el espejismo de detentar un podercito y por la ambición de un supuesto relumbre intelectual supuesto, porque pues, ¿qué puede representar una labor intelectual entre nosotros y no un mágaro relumbre intelectual? Todo ello pues en las estrechas fronteras de la parroquia, porque no tenemos fuerzas para ir más allá de la parroquia, dieron al traste con el proyecto que ya llevaba varios años y lo volvieron lo que es hoy: un nombre legal sin ninguna presencia social y sin ningún peso en la lucha cultural. Ahora, he mencionado estos 2 fracasos en el esfuerzo por sostener la enseñanza y el desarrollo de la obra de Estanislao Zuleta, no para declarar que esto es imposible, sino para reconocer y obviar estas 2 dificultades que se suelen presentar, y para que aquellos a quienes la vida les dé aún tiempo para hacerlo, persistan en materializar el legado de Zuleta: intelectuales de formación compleja y comprometidos con su sociedad, con la convicción de que si esto no se logra, sobre Estanislao Zuleta finalmente caerá esa segunda muerte que consiste en el recuerdo estatua, es decir, en el olvido efectivo de su obra. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.